hace unos meses, cuando nos reunimos para decidir los temas y las charlistas de este Verano Ester 2019, y mi nombre fue escogido, yo inmediatamente acepté y después le dije que a mí me gustaría compartir el tema de ayuda idónea, porque es un tema que yo he vivido, sufrido, gozado en este caminar cristiano, y entendía que yo podía edificarlas a ustedes, a las mujeres, como ayuda idóneas. Pero ¿qué pasa? Como dice la palabra de Dios en Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Resulta que unos días después de esta decisión, exactamente el día 19 de mayo de este año, a la salida del primer culto, fuimos mi esposo y yo a almorzar con mi hija y su esposo y uno de mis nietos, además con una pareja de esposo, amigos de mi hija y sus 2 hijos pequeños. Estábamos disfrutando de una buena conversación, ya habíamos ordenado la comida, yo estaba antojada ese día de un risotto y tenía esa mente con ese risotto. Bueno, resulta que mientras estamos conversando, salen los cocineros del sitio corriendo y dicen: corran, corran, que hay un escape de gas. Y se oía el ruido del gas, así, shh. Por supuesto, todos nosotros, ¿qué hicimos? Correr. Pues íbamos corriendo y mi hija dijo en voz alta, gritó en voz alta el nombre de mi nieto. Y yo, que iba a una velocidad, dice mi hija que ella, que me conoce, sabe que mi cerebro iba corriendo más rápido de lo que yo puedo. Me volteé a mirar hacia atrás a ver dónde era que estaba el nieto y por supuesto perdí el equilibrio y me di tremendo estrellón, que yo solamente recuerdo que dije me caí, porque fue como una cosa, yo nunca me había caído de esa manera y caí sobre el pavimento, como el parqueo, al lado de los carros. ¿Qué pasa? Todos vinieron a socorrerme y yo estaba botando mucha sangre de aquí, de la sien del lado derecho, pero resulta que yo le decía, me duele mucho el brazo. El golpe mayor fue en el brazo derecho y ese brazo derecho yo no aguantaba el dolor. Entonces ahí todos me llevaron a emergencia, mi esposo, mis hijos. Entonces allá me pusieron una inyección para el dolor y me tiraron radiografía. Yo no podía, ese brazo estaba como, el que se ha roto algo sabe que eso duele. Yo nunca había sentido ese dolor. Pues me dijeron, me inhabilitaron el brazo y me dijeron que me fuera a mi casa y que al otro día fuera donde el ortopeda para que me dieran algunas instrucciones. ¿Qué pasa? Cuando me recomendaron el ortopeda, fuimos a la Plaza de la Salud, donde un hermano ortopeda que es miembro de nuestra iglesia, y él me tomó otra radiografía y me dijo que lo mejor era ir a cirugía. Mis hermanas, yo nunca había tenido una cirugía, ni me habían puesto anestesia general, ni nada de eso. Yo estaba bastante asustada. Pero ¿qué pasa? Me operaron el miércoles, todo este tiempo yo con dolor, tomando pastillas, por los papeles del seguro y todas esas cosas, porque yo tenía el húmero, que es el hueso del hombro, se había salido de su sitio. Entonces había que volverlo a colocar en su sitio. Y ustedes saben que yo no tengo 15 años, ¿verdad? Entonces si hubiese sido un niño que se hubiera caído, probablemente no hubiera tenido todo este aparataje, pero una mujer, tú sabes, madura. Yo te iba a decir mi edad, porque imagínate, yo me siento joven. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me operaron el miércoles a las 12 del mediodía y el jueves el doctor me despachó para mi casa con unas instrucciones de que debía ir el lunes para ponerme a una serie de terapias porque yo tenía el brazo pegado, o sea, yo no podía mover el brazo. Entonces, yo fui el miércoles y cuando el doctor me dijo que yo tenía que tomar una licencia de 1 mes, yo casi me muero al pensar en todo lo que yo tenía pendiente, de cosas por hacer y cómo yo voy a estar 1 mes sin hacer nada. Bueno, pues para decirles, hoy yo llevo 29 terapias, las cuales han sido dolorosas,
unas más que otras, las que han estado en terapia saben, que te ponen a mover ese brazo, pero miren, ya yo no podía hacer nada de eso, pero miren, yo puedo hacer eso con mi brazo derecho. Las terapias son efectivas, yo las recomiendo, pero duele. Pero después de que me daban la terapia, yo seguía tomando mis medicamentos. Gracias a Dios ya no estoy tomando medicamentos, a menos algunos días que en la terapia me estiran el brazo y entonces sí me recomiendan que me tome un medicamento. Lo peor de todo era que en las noches yo nunca he dormido. Desde que yo me caí, yo no he dormido una noche placenteramente. O sea, y ustedes saben que cuando uno no duerme bien, uno al otro día no está muy bien. Pero esto produjo en mí que mi rendimiento entre el dolor, él tenía que ir a las terapias, yo bajé mi rendimiento como en un 50%. Y eso, de verdad, mis hermanas, que yo me sentía como que no era yo. O sea, era como que estaba totalmente fuera de control. ¿Ustedes me entienden? Entonces, ya hoy yo actualmente estoy en un 80% de mi rendimiento. Pero, ¿qué pasa? Los primeros días, como yo no podía hacer nada, y al no ser aficionada de ver la televisión, yo fui a mi mesita de noche donde yo voy poniendo los libros que voy comprando, que me van gustando. A veces, no sé si a ustedes les pasa, que ustedes van a un sitio y ven un libro, ¡ay, sí! Pero entonces usted va acumulando, ¿verdad? Y no tiene todo el tiempo para leer todos los libros. Yo me imagino que todas las mujeres somos iguales. Bueno, pues yo cogí un libro que yo había comprado no para mí, sino para alguien muy amado, que no voy a decir el nombre, que yo pensaba que necesitaba ese libro, porque yo entendía que yo había rendido 100% mi voluntad al Señor en ese momento. Pero nunca se lo di a esa persona y el libro estaba ahí. Entonces yo agarré mi libro y comencé a leer. Ay, mis hermanas, cuando yo empecé a leer ese libro, yo decía, pero Dios me está hablando a mí. ¿Y qué es lo que yo dije que yo había rendido mi voluntad al Señor? Yo creía que había rendido 100% mi voluntad, porque no es verdad que yo soy la misma Mayra de hace 16 años cuando yo me convertí, pero ese libro me dio muy duro. Entonces yo decidí decirle a mis hermanas encargadas del ministerio que en vez de ayuda idónea yo iba a hablar sobre el pecado del control en nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque yo entendía que Dios orquestó eso en mi vida para que yo pudiera hablar con ¿cómo se dice en los abogados? Como con testigos, o sea, como que yo lo he vivido. O sea, no es de que yo me lo estoy inventando, no. Es que yo viví lo que es tener que entregar el control total a nuestro Dios. Bueno, entonces, a raíz de esta vivencia, sí, ya dije todo eso. Entonces, perdóneme. Resulta que a raíz de este accidente y de todo lo que ha conllevado en mi vida esta caída, el no poder cumplir 100% con mis tareas diarias en mi trabajo y en mi casa, tener que suspender las reuniones con las jóvenes a quienes yo mentoreo y con algunas que aconsejo, lo cual a mí de verdad que me dolió muchísimo, porque el dolor no me dejaba ni siquiera concentrarme y la falta de sueño mucho más. Tener que depender de mi esposo y de mis hijos para la mayoría de las cosas, hasta para peinarme. Yo de verdad que les puedo decir que Dios ha usado este tiempo para recordarme mi dependencia en Él y de que yo no estoy en control de nada, sino solo Él. Que Él es quien está manejando el vehículo y no yo. Yo voy en la parte de atrás. Mis hermanas, quisiera poder decirles que yo manejé todo esto muy bien como mujer cristiana, piadosa, pero y que yo descansé, como me dijo el doctor, pero yo le estaría hablando mentiras. Yo me di cuenta lo difícil que es para mí estar enferma o incapacitada, ya que estar así me impedía cumplir con mis pendientes en mi lista de tareas. Me sentía frustrada y esto me ponía de mal humor con las personas a mi alrededor, los cuales amo y los cuales solo querían ayudarme. Esto me enseñó que no importa el interés que yo ponga en cuidarme y en llevar una vida saludable y libre de accidente, igual me puedo enfermar así como accidentarme, y así le puede pasar a cualquiera de ustedes. Somos todas pecadoras, mis hermanas, en necesidad de un Salvador. Aunque estemos perfectamente saludables o no podamos
levantarnos de la cama, necesitamos a Cristo todos los días por igual. Él sigue en control de todas las cosas que nos ocurren en cada día y aún se lleva toda la gloria al final de cada día. Su reino seguirá expandiéndose, se seguirán haciendo discípulos y las personas seguirán siendo servidas y amadas con o sin mí o con cualquiera de ustedes. Nosotros decimos mucho y es muy común decir que Dios está en control en momentos difíciles. Lo decimos, como diría el pastor Miguel, en buen dominicano, de la boca para afuera. No, Dios está en control, pero verdaderamente nosotras creemos que Dios está en control. Yo creo que debemos reflexionar sobre eso, porque yo me di cuenta que yo muchas veces digo, no importa, Dios está en control, pero realmente yo tomo el control por igual. No importa si nuestro día es bueno o es un día malo, todas somos pecadoras en necesidad de un Salvador. Mi pregunta a ustedes esta noche es, ¿luchan ustedes con el pecado del control? Muy a menudo quieren tomar el asiento del conductor y conducir en vez de dejar a Dios ser el que las guíe. ¿Qué necesitan ustedes confesar y entregarle a Él esta noche? Hermanas aquí presentes, si luchas o has luchado con la falta de sumisión, de rendición, como yo, todo esto es un tema de que quieres mantener el control en todo o en algunas áreas de tu vida, por lo tanto luchas con el pecado de control. En mi trato con otras mujeres a través de mentorías y consejerías, tanto en jóvenes como en menos jóvenes, solteras y casadas, me he dado cuenta de que yo no soy la única que he tenido y aún mantengo estas luchas. Y hoy le digo a todas ustedes aquí presentes, ustedes tampoco son las únicas. Al igual que yo, estoy segura de que en una audiencia de este tamaño muchas luchan con el hecho de poder confiar plenamente en los planes de Dios para sus vidas. Vamos a hacer el ejercicio. Levanten la mano aquellas de ustedes que en algún área de su vida les gusta estar en completo control. Si alguna no ha levantado la mano, la que esté al lado, por favor, que le levante la mano. Porque yo creo, después de yo leer ese libro y hacer como un recuento de mi vida, que no son pocos años, y lo que yo oigo en consejería y en mentoría, realmente es un pecado común en nosotras las mujeres. Esto es una lucha constante hasta que nosotros lleguemos a ver a nuestro Señor cara a cara. Si somos honestas, todas nosotras luchamos con este pecado. A mí me da risa porque nosotras las mujeres somos muy peculiares. Detestamos ser controladas y no nos gustan para nada las gentes que nos tratan de controlarnos. Pero todas las mujeres definitivamente lidiamos con temas de control, nos guste o no nos guste que otros lo digan de nosotras. O sea, porque no nos gusta que nos controlen ni que nos digan que somos controladoras, pero vamos a revisarnos nosotras mismas, ¿verdad? Dice Jennifer Duke, la autora del libro del que les hablé, ¿verdad? Donde yo saqué este material, que las mejores historias son aquellas que nosotras vivimos. Y esta noche yo no les voy a hablar de nada que yo de manera particular no haya vivido o esté viviendo, porque estoy convencida de que Dios ha permitido todas estas luchas y pruebas en mi vida para que de una manera u otra yo las comparta. Porque yo le voy a decir algo, yo creo como que la mujer que siempre tiene una prueba. Y así ayudar a otras a caminar de una manera que podamos glorificar más a Dios mientras vivamos en este mundo caído. Hermanas, ustedes y yo no son las únicas que luchan con mantener el control de sus vidas, pero Dios y su palabra nos dice muy claramente la verdad, y si creemos y abrazamos estas verdades, seremos verdaderamente libres. Y eso es lo que yo quisiera, ese mensaje de llevar a ustedes esta noche. Por ejemplo, yo esta noche voy a confesarles mis principales áreas actuales de lucha con el control. Y así de esta manera las pongo a ustedes a pensar y ustedes puedan identificar áreas de lucha en sus propias vidas. Una de ellas es la responsabilidad de mi trabajo y la otra es mi lista de tareas pendientes.
Cuando nos vemos en la necesidad de delegar, las personas que luchamos con las áreas de responsabilidad en el trabajo, como yo, ese control, cuando nos vemos en la necesidad de delegar algo en el trabajo, que es la manera correcta de trabajar en equipo, si esa persona no hace las cosas a nuestra manera o en el tiempo estipulado por nosotras, por mí, ¿verdad? Preferimos hacerlo nosotras mismas. Yo soy esa persona y algunas de ustedes son esas personas o probablemente trabajan para una persona así. Les confieso que teniendo el control de esas áreas me hace sentir cómoda, a pesar de que es totalmente una ilusión, porque nunca yo he tenido el control de nada, ni lo vamos a tener. O sea, es una ilusión de que yo estoy en control, pero es mentira, porque el único que está en control es Dios. Nos imaginamos que la mayoría aquí presente han escuchado hablar de los terribles dos en los niños. Las que han tenido niños saben que verdaderamente son terribles. ¿Qué pasa con un niño de 2 años? Esto es lo que hace que los terribles dos de los niños sea tan terrible. El trabajo principal de un niño de 2 años es descubrir quién es, o sea, su identidad, tanteando el terreno. Es probable que un niño no tenga el vocabulario para lo que está haciendo, pero tú no vas a escuchar a un niño de 2 años diciendo, por favor, perdóname mientras tanteo los límites de nuestra relación, pero no estoy autoactualizado y necesito descifrar cuánto de esta familia tengo el control. Él no va a poder hablar, él no lo dirá, pero lo está pensando. Está detrás, ¿de qué está ese niño detrás? El niño de 2 años, de poder. Yo lo pongo en letra mayúscula, del poder. Justo qué cantidad de control puedo conseguir de estas 2 personas que me están criando. ¿Dónde están los límites? Y los puedo redefinir para poder incluir todo lo que yo quiero. Pues así nosotras como adultas es que aprendemos lo que podemos controlar y lo que no. Aprendemos presionando los límites y como un niño de 2 años, nuestra meta es controlar todo lo que nosotras podamos. Queremos controlar nuestras finanzas, nuestro futuro, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros itinerarios. En resumen, nosotros queremos controlarlo todo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque nos hemos acostumbrado a vivir así. Les estamos compartiendo un listado que ustedes tienen de áreas que las mujeres regularmente necesitamos controlar y la idea es que cada una de ustedes circule aquellas áreas con las que se identifican de manera personal. En esa misma hoja hay un listado de cosas que sí podemos controlar, lo cual lo vamos a ver después. Eso está en las hojitas que le entregaron a su llegada. Ahora vamos a definir lo que es control. El control es definido como un llamado incontrolado. Mis hermanas, es quitar a Dios del trono de nuestras vidas y colocarnos nosotras en ese lugar. Pienso que esto es lo que el autor de Proverbios estaba diciendo cuando escribió. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esto es Proverbio 3, 5, 6. Yo leí de la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado este versículo? Cientos de veces. Hasta yo lo he visto en cuadritos, de esos que se cuelgan. Lo he visto en calendarios. Yo lo he visto en tazas de las que uno regala. Pero lo hemos escuchado, lo sabemos, pero honestamente es una de las cosas más difíciles de vivir en este mundo. Esto es así porque para vivirlo tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios y para nosotras las controladoras la idea de rendirse resulta muy pero muy pesada. El escritor de este versículo dice que confiemos en el Señor ¿con qué? Con una parte de nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Entonces dice, no dependas de tu propio entendimiento. Pero ¿cuántas veces nosotras nos lanzamos en nuestro propio entendimiento? Pero nosotras creemos saber más de lo que sabemos y algunas veces entendemos que sabemos más o sabemos lo que es mejor, o no es así. Esta traducción que usamos aquí dice, busca su voluntad en todo lo que haga.
Quizá lo hemos escuchado así en la versión de la Biblia de las Américas: reconócele en todos tus caminos. Esto es un conocer íntimo. Este sabio autor nos dice que cuando conocemos a Dios íntimamente, Él enderezará nuestras sendas. Fíjense que es conocer a Dios íntimamente. Él, Señor, nos muestra el camino, nos da la guianza. Dedicamos tanto tiempo de nuestras vidas tratando de determinar nuestro propio camino, pero la realidad es que mientras dependamos de nuestro propio conocimiento, eventualmente vamos a dirigirnos en la dirección equivocada. Hay una enorme razón para esto y se llama pecado. Nuestra naturaleza caída evitará que podamos ver siempre las cosas con claridad. Recuerden que nuestra naturaleza es caída. Generalmente tomaremos decisiones que son sorprendentemente egocéntricas, dirigidas a nosotras. Nunca vamos a votar con conocimiento contra nuestro propio interés. Siempre va a ser buscando nuestro propio interés. Habrá ocasiones cuando, aún conociendo la promesa de Dios, trataremos de tomar el control. Entonces ustedes dirán: pero hermana Mayra, ¿y cómo podemos nosotros aprender a confiar que Dios está en control? Para esto vamos a tratar de contestar, hacer este ejercicio de responder estas 4 preguntas. Número 1, ¿está Dios realmente en control? Número 2, ¿cuánto control tiene Él? Número 3, si Él no está en completo control, entonces ¿quién o qué está? Número 4, ¿cómo puedo confiar que Él está en control y descansar en eso? Vamos a ver la número 1. El concepto de control de Dios sobre todas las cosas se llama la soberanía de Dios. Nada nos da a nosotros la fortaleza y la confianza como comprender la soberanía de Dios en nuestras vidas. No solamente comprenderla, abrazarla. Realmente yo les puedo decir, estudien lo que es la soberanía de Dios, porque eso es como el antídoto del control. Realmente abrazar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es definida como su completo, independiente y total control sobre toda criatura, evento y circunstancia en todo momento de la historia. Dios no está sujeto a nadie, ni influenciado por nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que Él le place. Ciertamente, siempre como le place, Él lo hace. Dios está en completo control de cada molécula del universo en todo momento, y todo lo que ocurre está causado o permitido por Él para sus perfectos propósitos. Vamos a ver este versículo de Isaías 1, Isaías 14, 24. Ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo: ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Nada es al azar y nadie se interpone en su camino, mis hermanas. Veamos otro versículo de Isaías 46, 10. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Cómo nosotros podemos tener duda de que todo lo que nos ocurre está orquestado o permitido por nuestro Dios? Ese es nuestro Dios poderoso y lleno de propósito, quien está en control de todas las cosas, quien nos traerá gran ayuda y consuelo para aliviar nuestros temores. Número 2, la pregunta 2, pero exactamente ¿cuánto control tiene Él? La soberanía total de Dios sobre toda la creación contradice directamente la filosofía del teísmo abierto, que afirma que Dios no sabe lo que pasará en el futuro, al igual que nosotros, así que tiene que estar cambiando sus planes y reaccionando a lo que las criaturas pecadoras como nosotras hacen mientras ejercitan su libre albedrío. Totalmente falso. Hermanas, Dios no está buscando qué pasará mientras los eventos se están desarrollando. Él está continuamente activo, gestionando todas
las cosas aquí y allá. Pero pensar que Él necesita nuestra cooperación, nuestra ayuda o el ejercicio de nuestro libre albedrío para hacer que sus planes se cumplan, nos pone en control sobre Él, lo cual nos hace Dios. Y eso no es así. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Es una repetición de la vieja mentira de Satanás en el jardín, que dijo en Génesis 3:5, tú serás como Dios. Nuestras voluntades son únicamente libres en la medida que Dios nos permita esa libertad y no va más allá de ahí. Veamos lo que dice Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Eso es Daniel 4:35. Por lo tanto, el libre albedrío de nadie vencerá sobre la voluntad de Dios. O sea, olvidémonos de eso. Hay un libre albedrío, pero la voluntad de Dios va a prevalecer. Número 3, si Él no está en completo control, entonces ¿quién o qué lo está? Algunas personas encuentran atractivo pensar que Satanás tiene control sobre ciertas partes de nuestras vidas, que Dios está constantemente revisando sus planes para acomodarse a las triquiñuelas de Satanás. El libro de Job es una clara ilustración de exactamente quién tiene el poder soberano y quién no. Y eso ustedes lo han oído mucho antes. Satanás vino a Dios y en efecto dijo, Job solo te sirve porque tú lo proteges. Así que Dios le dio permiso a Satanás para hacer ciertas cosas a Job, pero únicamente esas cosas en específico. Eso está en Job 1 del 6 al 22. ¿Podía Satanás hacer más que eso? Claro que no. Dios está en control sobre Satanás y sus demonios, quien trata de impedir los planes de Dios en cada paso. Por eso es que vivimos en una guerra espiritual, porque Satanás siempre va a tratar de impedir que los planes de Dios se den, pero la voluntad de Dios va a prevalecer y nosotros tenemos que confiar en Dios. Satanás sabía desde el Antiguo Testamento que el plan de Dios era que Jesús viniera a la tierra, fuera traicionado, crucificado y resucitado, y proporcionar así salvación para millones, como ustedes y como yo. Y si hubiese habido una manera de impedir que esto pasara, Satanás lo hubiera hecho y no pasó. Jesús fue entregado por el plan determinado con el previo conocimiento de Dios. Eso lo vemos en Hechos 2:23. Ninguna acción de parte de los romanos, los fariseos, Judas o alguna otra persona impidió que el plan de Dios fuera desplegado exactamente de la manera que Él lo propuso desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1 dice que fuimos escogidas en Él antes de que el mundo fuera creado. O sea, nosotras fuimos escogidas en Él antes de que el mundo fuera creado. Estábamos en la mente de Dios para ser salvadas por nuestra fe en Cristo. Esto significa que Dios enlazó la rebelión de Satanás, el pecado de Adán y Eva, la caída de la raza humana y la muerte y crucifixión de Cristo, todos aparentemente eventos terribles para salvarnos antes de que nos creara. Aquí un perfecto ejemplo de Dios trabajando todas las cosas para bien, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Escuchen esto, señores, hermanas. Ilimitado en poder, sin rivalidad en majestad y sin poder ser frustrado por nadie fuera de sí mismo, nuestro Dios está en completo control de todas las circunstancias, causándolas o permitiéndolas para sus propios y buenos propósitos y planes para ser cumplidos exactamente como Él lo ha preordenado. Y eso no debe a nosotros llenar de paz. Cuando nos están pasando, las circunstancias se ponen difíciles, saber que Dios tiene el control. Y nosotros lo que hacemos es que empezamos nosotros a querer, sin orar ni nada, comenzamos nosotros a querer resolver. Bueno, número 4, ¿cómo podemos aprender a confiar que Él está en control y descansar en eso? La única manera de confiar en el control soberano y descansar en Él es conociendo a Dios, pero conociéndolo íntimamente.
conocer sus atributos, saber lo que Él ha hecho en el pasado. Esto construye una confianza de nosotros en Él. Daniel 11:32b dice, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Vamos a repetir esto, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios, pero de manera íntima. Imagínense esa clase de poder en las manos de un Dios malvado e injusto, de un Dios que realmente no se preocupe por nosotras. Pero podemos regocijarnos en la soberanía de nuestro Dios porque está explicada a través de su bondad, su amor, su misericordia, su compasión, su fidelidad y su santidad. Pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. O sea, igual que no podemos amar a alguien que nosotros no conocemos. Nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y hay una sola manera de conocer a Dios. Y es, mis hermanas, a través de su palabra. No hay una fórmula mágica para hacernos gigantes espirituales de la noche a la mañana y hacernos torres de fortaleza y confianza. Solamente está la Biblia, la fuente única de poder que cambiará nuestras vidas de adentro hacia afuera. Pero esto es un proceso para siempre, mis hermanas. Nosotros no somos como las uvas, como que ellas maduran por existir. Nosotras no maduramos como las uvas por existir. Esto es a base de conocer a Dios, estudiar la palabra, meditar en la palabra y de prueba en prueba que nosotros vamos a ser santificadas porque nuestra naturaleza caída nos hace difícil muchas veces y Dios nos conoce a cada una. O sea, Él sabe que yo no soy igual a mi hermana Vilma, a doña Viola. Dios conoce a cada una de nosotras y conoce nuestros corazones y sabe lo que nosotros necesitamos para que sus propósitos se cumplan, que es parecernos más. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces, las pruebas las tenemos que mirar con esa perspectiva. Definitivamente, después de responder esta pregunta, nos hemos dado cuenta de que si mantenemos el control en nuestras vidas, nuestra relación con Dios y con las demás se irá afectando cada vez más. Y es probable que ni nos demos cuenta porque nos acostumbramos a hacer las cosas así, a vivir como una manera natural de vivir. Y no es así, mis hermanas. Estaremos viviendo en pecado porque estamos usurpando el lugar de Dios en nuestras vidas, o sea, quitamos a Dios de su trono y nos sentamos nosotras. Veamos algunas de las características de una mujer controladora. Las primeras 4 son de acuerdo con nuestras hermanas Charvela El Hash Salcedo y Patricia García de Namnún, narradas en un episodio de uno de sus podcasts de Coalición por el Evangelio sobre el control que ellas hicieron el año pasado, que está muy interesante. Y yo las animo a que oigan esos podcasts que están muy buenos. Valga la cuña. Número 1, no saben delegar, lo que hace que les resulta muy difícil trabajar en equipo. Las controladoras no quieren delegar, prefieren hacer la cosa ellas mismas. Número 2, son perfeccionistas. Todo debe quedar como ella quiere y lo ha concebido. Número 3, ustedes saben que la perfeccionista que está en un mundo caído, que es imperfecto, entonces somos perfeccionistas, pero nada más que en el cielo el único perfecto es Dios. Entonces, las que son perfeccionistas ya ustedes saben. Número 3, se enoja con mucha facilidad, ya que tiene un estándar en todo y cuando ese estándar no se cumple, se enojan. Número 4, viven llenas de ansiedad, ya que no tenemos el control de nada y habrá muchas cosas que se nos irán de la mano. Charvela y Patricia ponen el ejemplo de tratar de agarrar un pedazo de gelatina con las manos. Traten de agarrar un pedazo de gelatina y que se le va, ¿verdad? Pero así mismo es cuando nosotros tratamos de controlar las cosas. Se van ahí las cosas así. Seguimos. Tratan de alejar, en este caso de parejas de matrimonio, tratan de alejar a su pareja de sus amigos y su familia de una manera muy sutil. De esta manera, mantiene el control total de su pareja que probablemente confiaba en un amigo o un familiar para un comentario o un consejo. Otra característica, usan la culpa como una herramienta. Estas personas son manipuladoras excelentes para hacer que las emociones del otro
trabajen a su favor. En el caso de unos esposos, esto es haciendo sentir a su pareja culpable en el día a día, y de esta manera la pareja tratará de complacerla para no sentirse culpable. De esta manera todo el poder recae sobre ella. Otra característica: juzgan o critican a otros. Algunas de las personas más juzgadoras que vamos a conocer son personas con una alta necesidad de control. Son de principios altos, con opiniones para todo, desde cómo una persona debe agarrar el tenedor hasta cómo una persona debe de vivir toda su vida. Estas personas tienen una respuesta para todo y son consideradas por los que la conocen bien como moralistas e hipócritas. Estas, mis hermanas, son algunas de las características, pero hay muchas otras, más todas relacionadas con la alta necesidad de tener el control absoluto de todo y de todos a su alrededor. Estas conductas pueden causar frustración y por lo tanto mucho resentimiento. De acuerdo con lo que estudiaron Charvela y Patricia y comentaron en su podcast, lo que hay detrás de este pecado de control es mucha inseguridad y miedos cuya raíz es el deseo de aprobación. Muestran un bajo conocimiento de Dios y su soberanía. Yo reitero lo que dije al inicio, que es vital conocer a Dios en su intimidad, porque es la única manera que nosotros vamos a combatir este pecado del control. Solamente así podremos matar ese ídolo de nuestros corazones y quitarnos del trono que le pertenece solo a Dios y ponerlo a Él, quien es el único que se lo merece. Esto es muy sutil. Muchas de aquí nosotras podemos estar sentadas en el trono de Dios y como que si no, como reflexionamos nuestra circunstancia, nos acostumbramos a estar sentada en el trono de Dios y tomar todas las decisiones sin pensar o orar y buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea que es un pecado muy sutil. A mí me gustó mucho algo que hace un tiempo leí, que dice que rendición es lo que pasa cuando Dios te da un papel en blanco con un espacio para que tú firmes tu nombre al final y se lo devuelvas a Él para que llene el resto como a Él le plazca. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer eso? Firman el papel y se lo dan a Dios y que Dios llene todo lo que va a pasar a ustedes. O sea, eso es rendición realmente. Es bueno, para mujeres que quieren tener todo bajo control, este tipo de rendición nos puede aterrorizar. La rendición espiritual es uno de los temas más complejos de la vida cristiana y sobre todo sumamente incómodo. Es bueno que sepamos que la rendición no es para cobardes, pero es posible rendirse. O sea, no es imposible. Lo que pasa es que hay que ser valiente, porque hay que decir no cuando queremos decir sí. ¿Ustedes me entienden? El control es algo natural para mí. Soy de las que siempre tienen una agenda donde anoto todo lo que debo hacer cada día. Y ustedes saben algo. Esto no me sirve para nada que no sea llenarme de ansiedad, porque muchas veces yo no puedo completar esa agenda. ¿Por qué? Porque yo soy humana, yo soy caída, yo tengo que depender de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor me ha mostrado en este tiempo, porque Él quería tratar esa área de mi vida. O sea, yo tengo, mire, una agenda y yo voy tachando, y cuando yo veo que se está acabando el día y como que me faltan cosas, eso me llena de ansiedad, como si yo fuera perfecta. ¿Ustedes me entienden? Entonces Dios, el brazo derecho, porque si hubiese sido el izquierdo, yo me manejo bien, pero fue el brazo derecho, porque yo soy derecha. Eso sí, que aprendí a hacer muchas cosas con la zurda, y hasta el doctor me dijo que eso era bueno, porque prevenía el Alzheimer, y yo hasta que me alegré, digo yo, ay, pero todo obra para bien, porque me va a impedir el Alzheimer y yo estoy pasadita de años. Entonces, hasta eso el Señor usó para contentarme. ¿Cómo podemos pensar, hermana, que desplazar a Dios de su trono y colocarnos nosotras nos va a traer paz? Esto es una mentira que nos hemos creído como tantas otras. Quitar a Dios de su trono no nos puede traer paz.
Todas nosotras necesitamos ayuda. En mi caminar con el Señor he estado con hermanas caídas cuando pensaban que tenían todo bajo control. En ocasiones he asistido al funeral de un hijo. He llorado con algunas cuando descubrió la infidelidad de su esposo. He tomado de la mano a alguien que perdió su bebé. He estado presente cuando una descubrió que su esposo veía pornografía. Y me he sentado con otras cuando han recibido ese diagnóstico que la llenó de miedo y de dolor. Esas somos nosotras, hermanas. Mujeres que estamos tratando de mantener todo unido por el bien de la familia, tratando de dar lo mejor de nuestros hogares, de dar lo mejor de nosotras en nuestros hogares, en las iglesias y en nuestro trabajo, tratando de estar ahí emocional y físicamente para las personas que amamos, tratando de luchar, tratando de tomar buenas decisiones y entonces tratando de no sentirnos heridas cuando una hija adolescente nos dice, tú no estás ayudando, mamá, tú te estás entrometiendo. ¿Eso no le ha pasado a ustedes con sus adolescentes? Bueno, las que están viviendo esa etapa ya lo saben. Yo no soy la única ni ustedes tampoco. Tantas cosas nos sorprenden cada día y no podemos controlar ninguna de ellas. El tiempo, vuelos retrasados cuando estamos viajando, nuestra salud, ese mensaje de texto horrible que alguien nos envió, el tráfico, sobre todo en Santo Domingo, los caminos que nuestros hijos eligen, nuestra fertilidad o la falta de esta. Hermanas, le pedimos a Dios un mapa para lidiar con todo esto. ¿Y qué nos da Dios? Nos da una brújula y nos dice, sígueme. O sea, nosotros creemos que Dios nos va a dar un mapa, ¿no? Para nosotros seguir, no. Él nos da una brújula y nos dice, sígueme. Entonces nosotros tenemos que depender de Él. Un ejemplo en el Antiguo Testamento de control es Abraham y Sara. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Sabemos que ambos tenían un tema de control. Porque fue en más de una ocasión que Abraham le mintió sobre Sara ser su esposa. La llamó su hermana porque tuvo miedo que lo asesinaran y Sara fuera llevada al harén de otro hombre. El miedo, yo ahí busqué el Salmo 53, porque nosotros hablamos mentira cuando sentimos temor. Y el Salmo 56:3 dice, el día en que temo, yo en ti confío. Entonces, eso no venía al caso, pero yo hice esa anotación cuando lo estaba repasando hoy. Entonces, ustedes saben que Sara, el Señor le dijo a Abraham y a ella que le había prometido hijos, a pesar de que no había podido procrear a los 70 años. Y seguramente ella pensó, Dios quiere que yo tome esta situación bajo control, así que tomó a su criada Agar y se la entregó a Abraham para que tuviera hijos. Vemos como un gesto de amabilidad resultó en un desastre para todos los involucrados. Vemos como Abraham tiene dos ramas de su árbol de familia. Una es la rama de Ismael, el hijo nacido con Agar, la criada. Sus descendientes incluyen a la persona llamada Mohamed. En la otra rama del árbol familiar está Isaac, desde donde son descendientes la nación entera de Israel, incluyendo a la persona de Jesús. Estas dos ramas de una sola familia, aún hoy están peleando en el Medio Oriente. Esto es lo que pasa, mis hermanas, cuando dependemos en nuestro propio entendimiento, que dice la palabra, que no lo hagamos, en vez de confiar en el Señor, en vez de rendirnos a su guianza y su sabiduría. Miren, mis hermanas, las tentaciones a nosotros van a venir de diferentes maneras. Quizás ser una cristiana soltera que ha estado esperando esa persona que sea cristiana, pero para formar esa perfecta familia cristiana. Pero estás cansada de esperar. Entonces resulta que aparece este personaje, ¿verdad? Que no es cristiano, pero tú como que dices, pero él es bueno, quizás después se arrepienta y se convierte. Hermana, eso es tomar el control porque estamos, o sea, si Dios te va a mandar un hermano y tú eres cristiana, Él va a ser cristiano. O sea, ahí nosotros como mujeres tratamos de tomar el control. ¿Y qué pasa? Nos va mal. Se forma un desastre. Entonces, así vemos las madres helicópteros que viven arriba de sus hijos para que hagan todo de manera perfecta. ¿Ustedes conocen esas madres helicópteros que viven
arriba de los hijos, para que todo, y cuando la cosa está fuera de control, terminan ese proyecto que tiene que llevar el muchacho para que saque buena nota, o le terminan la composición para que el muchacho quede bien con la profesora. Pero eso es un pecado, hermana, porque usted tiene que dejar que el niño haga el proyecto, y si le fue mal, bueno, pues él sufrirá, él tiene que sufrir sus consecuencias. Pero eso es otra forma muy común de hacer las cosas a nuestra manera. Volvamos al listado que tienen en la hoja que se les entregó y donde han señalado las áreas donde luchan con el control. Quiero que la miren y se pregunten si vale la pena la preocupación. Un ejemplo que a mí me da mucha risa en relación con nuestros esposos es: ¿ustedes creen que vale la pena preocuparse porque su esposo no dobla las toallas de la misma manera que nosotros? Dentro de 100 años yo le pregunto, ¿hará esto una diferencia? Entonces, ¿por qué está tratando de controlar esto ahora? Porque tiene que quedar la toalla, porque ponga a un hombre a doblar una toalla, o sea, hermanas, exacto. Mi esposo doblando la sábana. Yo lo dejo porque él tiene, ahora que yo he estado con el brazo, mi casa es un medio desastre, pero la intención de él es hacer las cosas bien y ayudarme. Entonces eso es lo que yo tengo que valorar, no de que sí. Y yo me quedo así, digo, ay, Dios mío, qué desastre, pero eso es parte del trato de Dios con este corazón. Algo importante de señalar es que la rendición no es sinónimo de irresponsabilidad, que quiero aclarar eso. Hay algunas cosas de las cuales somos responsables y debemos ocuparnos de ellas. Si, por ejemplo, hiciste un desastre en las finanzas, debemos apropiarnos de esto. ¿Por qué? Porque fueron decisiones que tomamos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Buscar un segundo trabajo, tratar de bajar los gastos, buscar una consejería financiera. Pero no es de que yo hice un desastre, entonces, ay, Dios, yo te doy el control a ti, pero ¿usted me entiende? Hay cosas y hay cosas. Entonces, habrá asuntos que son únicos para Dios. Cuando nuestro esposo o nuestros hijos o nuestros compañeros de trabajo, o quien sea que esté tomando malas decisiones, nosotros no podemos controlar eso. Solamente Dios podrá hacer algo. Esto está fuera de nuestro control. Cuando nuestra salud falla o la salud de personas amadas falla, está fuera de nuestro control. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero nosotros tenemos que dejar el resto, que lo va a hacer Dios. Solamente Dios podrá hacer algo. Necesitamos dejar aquellas cosas que no podemos controlar a Dios y podemos llevarnos del consejo del apóstol Pablo en Filipenses 4, 6, 7, que a mí me encanta. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, esa paz que da Dios, que es la que sobrepasa todo entendimiento, poder sentir eso es una bendición y eso es posible. Se puede estar, o sea, usted tiene la misma circunstancia, pero usted se ha rendido al Señor y ora por eso. Y yo les garantizo que se van a llenar de paz y ustedes van a entender, bueno, pero ¿será que me puse sinvergüenza o irresponsable? No, es que eso le toca a Dios. Hay cosas que no tocan a nosotros, pero la mayoría le tocan a Él. Pablo escribió este versículo, Pablo lo escribió estando encadenado a un soldado romano mientras estaba en prisión. Las circunstancias completamente fuera de su control. Él hizo lo único que podía hacer, que era orar. Es bueno que recordemos que orar no debe ser nuestra última opción, sino la primera. Debemos siempre comenzar con orar. Como vimos hace un rato, no todo el control es dañino, no podemos llegar a esta conclusión. Si ustedes se fijan en el listado que ustedes tienen,
algunas áreas tienen una connotación positiva y de hecho Dios nos llama a vivir una vida de autocontrol. Más aún, la mayoría de las personas están de acuerdo que si ganamos control sobre nuestras actitudes y perspectiva, seremos personas más saludables y calmadas. Así que en estos casos no estamos exhaustas, sino que somos libres, lo cual revela que algún control es en realidad algo bueno. Por ejemplo, algún control sobre tus hijos o de que tu lugar de trabajo esté en orden. La buena administración regularmente nos dirige a una sensación de calma y bienestar. El peligro viene cuando nos encontramos resbalando de un control sano o saludable a un control dañino o no saludable, que de libre nos convertimos en exhausta. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿verdad? El peso. El control saludable en cuanto al peso es seguir las instrucciones de tu doctor o nutricionista para administrar tu peso. ¿Cuándo es el control no saludable con el peso? Contar en exceso las calorías y seguir de manera estricta reglas autoimpuestas con resultados perjudiciales tales como desórdenes de alimentación. O sea que el control saludable es hacer lo que tu doctor te dice, pero el no saludable es exagerarlo de tal manera por reglas que tú misma has hecho y se convierte en un desorden de alimentación. En cuanto a las finanzas, el control saludable es ser buena mayordoma de las finanzas y el control no saludable, monitorear y cuestionar cada compra que tu esposo haga, hasta un helado que él se coma. En la lista de cosas por hacer, yo me lo aplico, control saludable es decir que sí a una asignación enviada por Dios y añadirla a la lista. El control no saludable, sentir que tienes que decir que sí a cada oportunidad y a toda solicitud, resultando en una vida sobrecargada y una lista abrumadora. De verdad que de ahí pasamos de exhausta a libre. Y se lo puedo decir en carne propia. Yo he aprendido, tuve que comprar un libro de que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no. Porque hay cosas que no vienen de Dios. Pero nosotros pensamos que ¿quién lo va a hacer? Bueno, con estas comparaciones en mente, revisa el listado que te entregamos una vez más y coloca una X al lado de cualquier área donde algunas veces te deslizas hacia un control no saludable. Si lo tenemos todo bajo control, ¿por qué estamos tan cargadas y cansadas, mis hermanas? Muy a menudo nuestras acciones revelan que confiamos en nuestros propios planes más que en los de Dios. Si rendimos algo a Dios, estamos tentadas a volver a verificar su progreso. Dígame que yo no soy la única en ayudar a Dios cuando Él no me lo ha pedido. O sea, nosotras tendemos a querer ayudar a Dios para que las cosas se den como más rápido. Bueno, en resumen, podemos actuar como salvadoras autodesignadas para reparar a la gente y los problemas en nuestras vidas. Es por eso, por lo que es importante escuchar las instrucciones de Dios. Y para escuchar las instrucciones de Dios tenemos que buscar a Dios en la intimidad. No hay otra manera. Tenemos que sacar ese tiempo de intimidad con el Señor. Vamos, ¿cómo llevamos nuestro control bajo control? Hace más de 2000 años atrás, Juan el Bautista nos demostró cómo luce dejar a Dios ser Dios. Cuando él comenzó a predicar en el desierto, toda clase de gente se preguntaba que quién era ese hombre vestido como tan raro. Juan dejaba que todos supieran quién era él, primero diciéndole a todos quién no era él. Mira cómo dice Juan 1:20, yo no soy el Cristo. Lo que queremos es que todas podamos hacer esto, ¿verdad?, en nuestras vidas, dejar a Cristo ser Cristo. No somos el Cristo. Yo estoy muy segura de que Dios no está recibiendo currículum para esta posición. Vamos a repetir ahora, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Eso, apréndanse eso, porque así fue que Juan decía. Sabemos esta verdad en teoría, pero entonces tratamos de tomar en control de lo que nunca fue diseñado para nosotras controlar. Ahí estamos jugando a ser Dios otra vez. Aquí viene el tema de la identidad. Hemos reafirmado más arriba quiénes no somos, y esto trae a la pregunta, ¿quiénes somos nosotras? Miren cómo lo leemos en 1 de Juan 3:1. Y vamos a grabarnos quién Dios dice que verdaderamente somos. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamadas hijas de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no os conoce porque no le conoció a Él. Nosotros somos hijas
de Dios. Nadie nos pidió ser Dios, sino que la verdad es que pertenecemos a Cristo, somos hija. Y porque pertenecemos a Él, Él nos llamará a ser socias con Él en muchas cosas increíbles. Él nos va a llamar a hacer grandes cosas con la cantidad correcta de control saludable. Y nos llamará a soltar áreas donde estamos experimentando con control no saludable. Él quiere que vivamos como hijas libres del Rey y no hijas cargadas y exhaustas. Hermana, yo las exhorto a que en las próximas semanas le pidan a Dios que les revele qué deben controlar y qué no en todas las áreas que puedan detectar donde están ejerciendo control no saludable o están en peligro de caer en un control no saludable. Algo importante que debemos saber y entender y recordar siempre que nuestra falta de confianza en Jesús obstaculiza nuestra intimidad con Dios. Las mujeres somos emocionales por naturaleza y son esas emociones que pueden ser un obstáculo para saber qué debemos controlar y qué no. Sentimos como si fuera nuestra responsabilidad ayudar, involucrarse y manejar los resultados. A veces nos preguntamos, si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Y si yo no me encargo, nos preguntamos a nosotras mismas, ¿quién se va a encargar? Si yo no me encargo, nos decimos a nosotras mismas, personas a quien amo pueden salir lastimadas. Eso es muy común. Entonces nos cargamos porque pensamos que tenemos que hacerlo todo. Hoy yo les digo a ustedes, hay un camino para cortar toda esa emoción y temor y llegar a un lugar de discernimiento. Está basado en nutrir la única relación más importante de nuestras vidas, nuestra relación con el Señor. Esta relación es la única que puede cortar nuestras emociones complicadas para que podamos saber cuándo debemos agarrar y cuándo soltar, hacer de confiar en Dios un hábito, llegar a decisiones basadas en verdad en vez de las emociones. Mis hermanas, es importante que fortalezcamos nuestra relación con Dios y así poder confiar en Él, ya que ahí está la clave para poder dejar las cosas que nunca fueron destinadas para ser controladas por nosotras. Debemos recordar que no puedes confiar en alguien que no conoces, que lo dije desde el principio, y nunca vas a saber si puedes confiar en Jesús si no le das la oportunidad de probarse a sí mismo que Él es confiable. O sea, porque si no le damos nunca la oportunidad, nunca vamos a saber. O sea, y si no tenemos una intimidad con Dios, nunca lo vamos a conocer. Usted me entiende, esto es todo como una cadena. Hemos hablado de la importancia de confiar en Dios para poder abandonar nuestra necesidad de controlar y no solamente confiar en Dios aliviará esta carga, sino que obedecer a Jesús producirá un fruto en nosotros sorprendente y esto requerirá asumir riesgo. Jennifer Duckley, la autora del libro del que estamos hablando, dice que la obediencia no es un acto del débil, sino un levantar del fuerte. La obediencia te puede avergonzar o incomodarte. Algunas veces te dejará en la oscuridad. Tú pides por un reflector para ver directamente los próximos 2 años de tu vida y en vez de eso Dios te da una lámpara a tus pies y no te permite ver más allá de esta hora. Así es que Dios opera. La obediencia va a requerir que rindamos más allá de nuestros planes. Vamos a tener que rendir nuestro grado de aprobación, nuestras reputaciones y nuestras visiones idealistas. La confianza va de mano con la obediencia. O sea, si nosotros no confiamos en Dios, no lo vamos a obedecer. Cuando damos el paso en obediencia, confiada en Dios, soltamos el control. Esto es un lugar hermosamente atemorizante en donde funcionar como ser humano. Aquí no tienes control de los resultados, aunque realmente nunca lo tuvimos. Porque nosotros pensamos que sí, que tenemos el control, pero nosotros no tenemos ningún control de nada. Creemos que tenemos el control. Mi exhortación esta noche es, en este momento que estoy hablándole a ustedes, yo estoy pasando por situaciones muy incómodas y dolorosas, propias de este mundo caído. Hermana, no importa todas las precauciones que tomemos, cuánto dinero o poder podamos tener, no podremos evitar el sufrimiento. Me encanta lo que dice Tim Keller, un teólogo moderno. Dice que la vida humana es fatalmente frágil
y sujeta a fuerzas más allá de nuestro poder para manejarlas. La vida es trágica, escribe Keller, cuando el dolor y el sufrimiento llegan y vendrán. Aprenderemos lo que habíamos sospechado a lo largo del camino. Él dice, finalmente vemos no solamente que no estamos en control de nuestra vida, sino que nunca lo tuvimos. La promesa, nuestra garantía es una promesa de nuestro Dios. La garantía es que nunca caminaremos a través de esta vida solas. No importa que las cosas se pongan fuera de nuestro control, aún nos encontremos en la oscuridad. ¿Qué dice el Salmo 23:4? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nunca vamos a estar solas. Esa es la promesa. La garantía nunca ha sido que evitaremos el valle. La garantía es que nunca caminaremos a través de él solas. Amén. Tomemos un momento para ponderar la obra extraordinaria de Jesús. Tomemos las últimas palabras que habló sobre nosotras desde la cruz. Consumado es. Juan 19:30. Consumado es. Qué promesa. ¿Dónde en tu vida necesitas saber que está consumado o sea finalizado? ¿Dónde en tu vida aún estás tratando de ganar un camino, probar tu valor, controlar tu futuro o conseguir lo que ya es tuyo en Cristo? ¿Qué responsabilidad tomas como tuya? ¿Qué responsabilidad tomas como tuya propia que nunca fue tuya para comenzar? Consumado es. Te invita a terminar con toda la lucha. En el griego la frase consumado es representada por una sola palabra, tetelestai. Esta palabra significa finalizado o completado. Hermana, nuestra deuda fue pagada completamente. Vamos a abrazar la cruz, vamos a verla como lo que es, pago completo por una deuda que teníamos y que sencillamente no podíamos pagar. No traemos nada a la cruz que no sea nuestro pecado, no le debemos nada a Jesús, solamente nuestra completa adoración. Le entregamos nuestras vidas, Él nos da una garantía, Él nos equipa para que podamos sobrevivir a lo largo de esta vida hasta que lo veamos cara a cara. Jesús nos dio el fruto de su propio Espíritu y ese Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Hermanas, nosotras no estamos sin poder. Esa es la promesa de Dios trabajando en nosotros. Esa es la garantía. Dios nos ha dicho a través de todo lo que hemos escuchado en esta noche que todo está bajo control. Hagamos nuestras vidas completamente todo acerca de Él.